El primer capítulo de esta obra se titula Colombia frente al cambio climático, una estrategia a la medida, y fue escrito por Gary Weiss. Gary, muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera preguntarte lo siguiente, que es un tema que sin duda interesa a todo el país y que desarrollas en tu capítulo, y es cómo se debería equilibrar el discurso de transición energética con el imperativo de reducir además la pobreza y aumentar el PIB en un país que está en desarrollo como Colombia. Gracias, Tatiana. Gracias a todos por estar aquí hoy. Encantado de poder presentar este tema y de estar acompañado por todos ustedes y de estar en compañía de estos autores que son personas a las que admiro muchísimo. Como el tiempo es muy corto, voy a tratar de ser muy conciso porque es un tema largo y complejo, como se imaginarán. Yo discutí en el libro la cuestión del cambio climático, lo cual va automáticamente atado a la pregunta de la transición energética y cómo debe ser la transición energética a la colombiana. Y me gusta mucho la pregunta como la plantea Tatiana, porque creo que en la pregunta está implícito una parte de la respuesta ya, en el sentido de que la transición energética que emprenda Colombia en los próximos años y décadas debe ser, en mi criterio, una transición energética que no deje a un lado justamente el crecimiento económico del país, el aumento del PIB y en general la mejora de la calidad de vida de los colombianos. Algunas de las alternativas que se nos plantean a veces, sobre todo desde el primer mundo, desde el mundo desarrollado, donde de pronto no tienen los mismos desafíos en materia de pobreza y en materia de desarrollo que tiene Colombia, se dan el lujo de olvidar esa parte de la ecuación. Yo no creo que Colombia deba darse el lujo de olvidar en su proceso de transición energética la necesidad de seguir reduciendo la pobreza y de seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. No solamente Colombia, sino muchas otras naciones en desarrollo. Por eso el capítulo que escribo se llama una estrategia a la medida. Cada país tiene que encontrar unas estrategias de transición energética que se adapten a sus realidades. No va a ser igual en Colombia que en Japón, que en Alemania, que en Francia, etc. Entonces, para ser muy breve, yo condensé las que creo que deben ser las recomendaciones de políticas públicas que se deben implementar en Colombia en las próximas décadas en 9 puntos y los voy a mencionar así de manera muy rápida con una breve descripción de cada uno. El primero de ellos es que sin duda nosotros tenemos que enverdecer, por acuñar un verbo, la economía del país. Digamos, eso no es algo que Colombia no deba dejar de hacer, que Colombia deba dejar de hacer, perdón, así como lo están haciendo muchas naciones del mundo. Eso implica cambiar nuestras fuentes de energía a fuentes renovables. Eso implica una cantidad de cosas que son en general muy técnicas y muy tecnológicas, que hay que hacer a través de políticas públicas que incentiven esas transformaciones. Eso implica sobre todo electrificar nuestro consumo de energía. A veces olvidamos eso. Quien dice transición energética dice electrificación, es decir, dejar de utilizar combustibles fósiles y pasarnos a utilizar electricidad como energía principal en muchas actividades y muchas industrias. Sin embargo, yo soy de los que piensa que Colombia no debe de dejar de explorar y buscar hidrocarburos en este momento. Si dejamos de hacer eso, no vamos a tener absolutamente ningún impacto en las emisiones de CO2 globales, pero sí vamos a tener un impacto muy grande en las finanzas nacionales y eso repercute de nuevo en lo que yo considero que es el meollo de este asunto, que es no olvidar reducción de la pobreza, no olvidar crecimiento económico. En cambio, Colombia sí puede tener un efecto importante a nivel de emisiones globales combatiendo la deforestación. Nosotros emitimos mucho más por deforestación que por otro tipo de actividades de la economía. Entonces, esa es la otra recomendación que hago. Al lado de eso, yo insisto en que debemos poner en marcha una política industrial PERNE. Ese es un tema muy largo y muy complejo, pero en la manera como la presento en el artículo, tiene que ver con tratar de atraer a nuestro país, que tiene una matriz eléctrica relativamente sostenible, empresas que sean altas consumidoras de electricidad de fuentes no sostenibles. Y seguimos en este orden con el capítulo Colombia, políticas comerciales productivas y de inversión.
las tareas pendientes de la competitividad y la internacionalización, capítulo que fue escrito por José Manuel Restrepo Abontano, a quien agradecemos desde la editorial y por supuesto personalmente por su contribución a este libro. Quisiera plantearle la siguiente pregunta. Usted habla de las tareas pendientes en la internacionalización de Colombia y yo creo que es importante hablar de qué rol debería jugar el sector productivo en un nuevo modelo de inserción internacional más competitivo. Muchas gracias, Tatiana. Un saludo a todos ustedes también, a los compañeros aquí del libro. En 4 minutos es imposible resumir lo que dice el capítulo. O sea, que léanse el capítulo, que son 34 años, y yo solamente voy a hacer un resumen de otras cosas totalmente distintas. En mi opinión, el futuro para aprovechar la competitividad, para ser más productivos como país, supone que las empresas por lo menos se piensen en 4 modos. Modo reinvención creativa, modo innovación, modo alianza y modo audaz. Y arranco un poco con el último, modo audaci. Las organizaciones hoy, de cara a la internacionalización, y lo dice Confecámaras, su última prioridad es internacionalizarse, su última prioridad. Si nosotros no cambiamos la capacidad gerencial para realmente aprovechar mercados internacionales, nunca tendremos ni la posibilidad de ser más competitivo, ni la posibilidad de ser más productivo, ni la de aprovechar los mercados internacionales. Luego hay que transformar al interior de las organizaciones el espíritu para aprovechar esos mercados internacionales. Punto número 1. Punto número 2. Creo que como lo dice la misión de internacionalización, hay que cerrar la brecha tecnológica. Si nosotros no logramos que las organizaciones se piensen en función de cuarta revolución industrial, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas, en el uso de blockchain, en lo que es el uso de la robótica, en la nanotecnología, en el deep tech, es imposible también en el futuro ser más competitivos. Luego la apuesta tiene que ser en esa dirección. Mucha más cooperación entre el mundo privado, el mundo académico y el mundo empresarial. Pero de verdad, porque en la práctica todavía seguimos hablando casi que idiomas distintos. Y creo también que hay que hacer un esfuerzo final en materia de apuestas de país. Colombia tiene oportunidades gigantescas para esa revolución hacia adelante competitivamente. La apuesta, por ejemplo, en agrotecnología. La apuesta en servicios basados en conocimiento que aún hoy crecen de manera exponencial. La apuesta por energías, como le decía Thierry anteriormente, energías renovables no convencionales. La apuesta por el turismo sostenible, que los hace también competitivos a nivel internacional. Y las apuestas por una industria 4.0. Todo eso no se va a lograr si el talento no se pone a la medida. Luego, las universidades también tenemos que cambiar, porque si no, nos vamos a convertir en Jurassic Parks, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que los supera. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que eso suceda. Si hacemos eso, creo que por lo menos tendremos un chance de viabilidad en 30 años, en el 2030 o en el tiempo que sea necesario de aquí en adelante. Si no lo hacemos, seremos los rezagados a nivel internacional. Como dice el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspira a más, llegará a no ser nada. Eso no le puede pasar a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos con el capítulo número 3 que plantea, por supuesto, un tema que está muy en boga y que lo va a seguir en boga por muchísimo tiempo. Y el capítulo se titula Conectados al futuro, tecnología e innovación como puentes del desarrollo, de David Luna Sánchez. David, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta Colombia para hacer de la tecnología un verdadero puente hacia el desarrollo inclusivo? Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, pero sobre todo a Tatiana por haber hecho posible un proyecto que parecía imposible, reunir a una gran cantidad de personas con mucho talento y conocimiento para pensarse país, es lo que yo creo necesita el país, sumar muchas mentes que pueden pensar distinto, pero que tienen un mismo propósito, que es el de la esperanza y por supuesto el del crecimiento con equidad. A mí me correspondió un capítulo, tal vez por la experiencia en materia de tecnología, de innovación, y yo quiero en este corto tiempo hacer 4 comentarios muy puntuales. El primero, la política de tecnología debe ser una política de Estado, no una política de gobierno,
porque la tecnología va mucho más rápido que la legislación y una equivocación en materia de regulación puede ser un tiro en el pie para un país que está no solamente creciendo, sino sobre todo aprendiendo. En segundo lugar, es muy importante, claro que sí, la conectividad. En mi época como ministro conectábamos con fibra óptica y con microondas. Hoy conectamos con satélites de baja órbita. Entonces, el país lo vamos a poder conectar todo. La pregunta es, ¿de qué manera vamos a lograr que todos tengan capacidad de pago para esa conexión? Yo sí creo que es hora de comenzar a hablar de un mínimo digital. En tercer lugar, es muy importante la conectividad, pero más importante es la alfabetización digital. Todos en este salón y seguramente todos en Corferias y seguramente todos en Bogotá, pues creemos somos muy buenos a la hora de manejar cualquier herramienta de tecnología, pero no sucede lo mismo en otras regiones del país y no sucede lo mismo entre generaciones, motivo por el cual esas decisiones hay que tomarlas. Y en cuarto lugar, es muy importante tomar decisiones para lograr innovación con un factor no solamente generacional, sino por supuesto territorial. No es lo mismo para Colombia conectar en Guainía que en Medellín, pero sobre todo no es lo mismo que esos talentos puedan desarrollarse en esas ciudades que en esos municipios. Y una ñapa porque son 4 minutos exactos. Lo dijo José Manuel, inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Y en ese sentido es muy importante entender que detrás de todo algoritmo hay un ser humano programando. Y ese ser humano necesariamente tiene que tener valores éticos, valores por supuesto humanos. Estamos en una discusión laboral muy interesante en el país, ¿cierto? Sobre las horas extras, los dominicales. Nadie ha hablado del número de empleos que va a destruir o va a transformar la inteligencia artificial. Esos son los debates de las nuevas ideas, esos son los debates que se deben plantear y en este libro, creo yo, los estamos planteando cada uno desde su óptica. Sin duda, un tema muy interesante y muy importante que además se desarrolla en diferentes capítulos del libro de manera transversal, pero con especialidad en el capítulo que acaba de comentar David Luna. Y seguimos con el capítulo Contratación Estatal para la Competitividad en Colombia, la necesidad de regresar a la selección objetiva y abolir los contratos innecesarios y auxilios parlamentarios y ejecutivos, escrito por Carolina Day. Carolina, bienvenida, muchas gracias por tu contribución a esta obra. Por supuesto, este es un tema que es transversal a todo el país y que es muy importante. Y quisiera preguntarle, ¿cómo puede la contratación pública convertirse en un instrumento de desarrollo estratégico y no solo en un mecanismo administrativo de ejecución presupuestal? Bueno, esa pregunta es precisamente la que trato de abordar en el libro porque veo con gran preocupación una tendencia que en los últimos 5 años hemos venido descubriendo en algunas normas dispersas que se han incorporado en el Estatuto General de la Contratación en Colombia, que tradicionalmente se ha convertido en una colcha de retazos, pero que de manera muy preocupante ha ido girando hacia una suerte de regreso a los subsidios parlamentarios y a sistemas de incentivos y favorecimientos. Lo que se plantea en el capítulo de este libro es una manera de resaltar la contratación estatal como lo que debe ser un instrumento para satisfacer una necesidad pública y no solamente una vía para ejecutar un presupuesto público o para dispersar recursos en el territorio. Para eso se propone, en primer lugar, regresar a la selección objetiva, lo cual parecería una obviedad teniendo en cuenta que la Ley 80 tiene como eje transversal la selección objetiva y que es la espina dorsal de todos los mecanismos o modalidades de selección. Pese a ello, nosotros encontramos en las cláusulas sociales la inclusión de fenómenos como, por ejemplo, beneficios sociales y ambientales como proxy de lo que debería ser la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.
de cuando empezamos a sacrificar lo que la entidad verificó que era su necesidad, aquello a lo que apuntaba el contrato, y lo reemplazamos por lo que de manera ejecutiva se observó que podía ser un beneficio ambiental, estamos empezando a desfigurar lo que debería ser el contrato para llegar a satisfacer esa necesidad. En segundo lugar, una preocupante tendencia y es a la inclusión y tolerancia con contratos innecesarios. Lo que hemos estudiado de este tema nos han enseñado, machacado mucho el tema de no puede haber contratos sin necesidad. De hecho, el primer elemento de los estudios previos es la verificación de la necesidad. Y la Ley 80, para evitar elefantes blancos, se centró en la búsqueda de cuál era esa necesidad y conveniencia de la contratación antes de estructurar todo el proceso de selección. Sin embargo, en esta misma tendencia que venimos viendo de los últimos 5 años, observamos una tolerancia y de hecho una habilitación legal para suscribir un contrato que la entidad no necesita. Por ejemplo, en el caso de los conjuntos agropecuarios que pueden obtenerse o utilizarse para la compra de bienes y servicios agropecuarios en condiciones de emergencia e incluso donando ese producto al Fondo de Gestión de Riesgo. ¿Eso qué significa? Una tolerancia, va a decirle a la entidad, compre aunque no lo necesite y luego lo regala. De nuevo, un segundo gran retroceso en lo que hemos visto en materia de Ley 80. Y en tercer lugar, algo que para mí llama poderosamente la atención es lo que nosotros hemos considerado que termina siendo un retorno a los auxilios parlamentarios, tan prohibido que estuvieron con el artículo 136, numeral cuarto, y el 355 de la Constitución, donde pensábamos que se habían abolido esa tendencia que se vio antes y durante toda la vigencia de la Constitución de 1886, de generar esas dádivas, gratificaciones, subsidios, pensiones, por ejemplo, para favorecer los casos en los cuales generales de guerra hubieran resultado victoriosos o para favorecer empresas que se consideraban dignas de reconocimiento. Pese a que nosotros llegamos a la Carta del 91 con un mandato claro y una prohibición expresa, y de hecho, si miramos el decreto 092 del 2017, vemos que los pocos casos en los cuales podemos acudir al artículo 355 solamente son en aquellos eventos en los cuales no hay una contrapartida para el Estado, donde se puede verificar efectivamente esa idoneidad del contratista, donde tenemos la ejecución de actividades propias del plan de desarrollo. En cambio, lo que estamos viendo con la creación de causales de contratación directa y la generación de causales de preferencia para ciertos grupos favorecidos es en últimas un beneficio directo que ni siquiera tiene que pasar por los requisitos del decreto 092 y que por supuesto más termina pareciéndose a lo que en otro momento eran nuestros auxilios parlamentarios. Todo esto resta en materia de competitividad. Todo esto hace más difícil que la inversión extranjera pueda llegar con ánimo de competir y con alguna posibilidad de hacerse a los grandes contratos. Y esto, por supuesto, hace que la contratación estatal deje de estar al servicio no solo de la productividad de la empresa, sino del crecimiento económico y también de la generación de empleo y mejora de la calidad de vida de la población. Entonces, todo lo que está pensado en el artículo, que esto traté de resumirlo muy rápidamente, pero es un análisis detallado de lo que han sido las medidas introducidas en los últimos 5 años y el impacto que cada una de ellas tiene como sacrificio a la selección objetiva, sacrificio a la necesidad en la contratación, que nuevamente el riesgo de eso es encontrarnos inundados de elefantes blancos o obras que no tienen ninguna utilidad, y el favorecimiento a ciertos grupos de interés que se consideran desde el punto de vista legislativo como necesarios de proteger o favorecer, yendo más allá de lo que realmente debería ser la finalidad de la contratación estatal. Muchas gracias nuevamente, Carolina, por ese aporte. Y seguimos con un capítulo que es muy importante y es muy interesante además para nuestra democracia, y es el poder de la sociedad civil en la democracia colombiana, escrito por Juliana Uribe Villegas. Juliana, muchas gracias por este aporte para el país. Y quisiera preguntarle, en el contexto colombiano, ¿cómo se puede fortalecer la participación ciudadana en territorios que históricamente han sido excluidos o que enfrentan violencia o cooptación por parte de los grupos armados? Bueno, buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos a hablar acá de Visión de País. Cuando Tatiana me invitó a escribir este capítulo, yo dije que espectacular que la participación ciudadana en todos los temas del país se haya ganado un capítulo en este libro. Y quiero compartirles por qué es tan importante, y es que
todos los estudios muestran que Colombia se autopercibe como uno de los países más polarizados del mundo. Eso nos lo han dicho. Y aunque hay muchos temas que tenemos en común, que podemos trabajar juntos, la participación ciudadana es el único camino a través del cual podemos llegar a acuerdos y hacer de esos acuerdos sostenidos. Y por eso la participación ciudadana cada vez está ganando más espacio en la agenda pública y gracias de nuevo, Tatiana, por invitar. Brevemente les quiero contar cuáles son los temas claves para fortalecer la participación ciudadana y para nosotros pues también la democracia, no solo en los territorios donde digamos, es más difícil ejercerla por temas de seguridad, sino también acá en las ciudades. El primero, lo van a ver en el libro, muchísima preocupación por los temas de seguridad. Es un tema que sale cuando hablamos de democracia inmediatamente en todos los lugares. Sentimos que democracia pronto tenemos aquí en ciudades como Bogotá, pero en territorios hay territorios donde no se siente la gente que viva con democracia, porque realmente el poder lo ejercen los grupos armados. Y eso es algo que tenemos que reconocer y es muy difícil. En particular, difícil también la seguridad para quienes participan y lideran procesos en esos territorios. Es un tema importantísimo para construir, digamos, participación ciudadana en los territorios que tú sugieres. Lo segundo, que tenemos que trabajar a través de la educación mediática y un llamado urgente, y esta lucha contra la desinformación, todas nuestras narrativas, toda la participación, incluso ahora que estamos en época electoral, este año y el próximo, la desinformación, la manipulación de narrativas, los algoritmos donde cada uno vive como en un país diferente, en un mundo diferente. Hay que actuar con respecto a eso y hacer unas políticas desde el gobierno, desde el Estado y desde la sociedad civil para, digamos, que tengamos ciudadanos con pensamiento crítico para poder navegar ese complejo mundo hoy de la información y del Internet. Lo tercero es la preocupación por la financiación de la sociedad civil. Para una participación fuerte se necesitan líderes fuertes, organizaciones fuertes, y con mucha preocupación vemos pues que los cambios, digamos, en temas de cooperación internacional sí de verdad han hecho que no se pueda trabajar en territorios, que cierren proyectos, que cierren organizaciones, y si hay un llamado desde Colombia y los colombianos y las empresas colombianas nos hagamos cargo de esas tareas, digamos, que deberían de pronto financiándose con la cooperación internacional. Un cuarto punto clave es la institucionalidad, y es que confiemos en los procesos de participación todos los participantes y muchas veces que cuando se lleguen a acuerdos logremos realmente rondas efectivas para que esos acuerdos se cumplan. Ese es otro de los puntos claves. Y para eso se necesita fortalecimiento de capacidades del Estado y de la sociedad civil. Cierro diciendo que la importancia es que tengamos tanto un Estado muy fuerte como una sociedad civil muy fuerte para que todos podamos vivir en una democracia. Muchas gracias, Juliana. Y seguimos con un tema que sin duda es muy importante para el país, con el capítulo del doctor Carlos Rodado Noriega, quien escribió este capítulo titulado Hacia un desarrollo regional con equidad. Sin duda uno de los temas que más preocupa a Colombia. Quisiera plantearle la siguiente pregunta. Usted propone dentro de su capítulo que la descentralización es clave para la equidad y para el desarrollo de Colombia. ¿Qué reformas y qué cambios deberían hacerse para lograr una verdadera descentralización en el país? Sí, gracias, Tatiana. En primer lugar, hay que organizar los recursos para las actividades territoriales, departamentos y municipios, para que puedan cumplir adecuadamente las funciones que la Constitución y la ley les asignan, que no son cualquier asignación, nada menos la responsabilidad de la inflación, que la salud en todos sus niveles y el agua potable y el saneamiento base. Es decir, todo lo que tiene que ver con la formación de capacidad de poder Amartya Sen. Es la formación del desarrollo humano. Y hay que focalizar esos recursos. ¿Cuál podría estar otra de ese fortalecimiento? Si la persona que tiene el honor de presidir esta selecta audiencia fue quien propuso en la Asamblea Nacional Constituyente que esos los recursos se incrementaran al 46.5% del recurso corriente de la nación. Lamentablemente, dos reformas constitucionales recentralizaron la descentralización y echaron para atrás todo lo que había hecho la Constitución del 91.
Durante el periodo de 2002 al 2023 les quedaron a los departamentos y municipios 388 billones de pesos de poder adquisitivo de 2018. No me pardo ahí. Pero para concretar aún más lo que se necesita, Fabiana, en términos de descentralización, hay que decir que además de aumentar los recursos, hay que fortalecer también capacidades institucionales y hay que fortalecer el control fiscal. El control fiscal no es solamente mirar estado financiero para que funcionarios públicos no se roben o despiden dinero, es mirar también la gestión pública, es mirar la eficiencia del administrador, y eso hoy lo establece la propia Constitución de Colombia en el artículo 267. Pero no es suficiente la descentralización fiscal. Hay que hacer descentralización espacial, llevar el desarrollo a las regiones pobres y abandonadas del país. Colombia no ha utilizado las 3/4 partes de su territorio, y esto no es una exageración. De tal manera que hay que llevar el desarrollo a esa región. Hay que utilizar el mar. El mar no existe, y en la política pública y en los planes de desarrollo. Pero ahí esto, he leído varias veces el informe de la visión de descentralización, no existe, no menciona la palabra mar. Mire, tenemos más de 900.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo desutilizado. Producimos 80.000 toneladas de pescado. Eso es una ridiculez comparada con las más de 5 millones de Chile, ¿no? Más de 2 millones del Perú, incluso el Ecuador, 800.000 toneladas. Que no se diga que no tenemos aquí la corriente de pescado. Todo es una especulación mentirosa. El pescado hoy en el punto, el 70% del pescado que se come el mundo no es capturado, sino es separado el mar, porque el pescado se siembra en el agua como se siembra el maíz en la tierra. Y otra cosa que necesitamos aquí en nuestro país es hacer una verdadera relocalización de las industrias que producen bienes industriales para la exportación. Esas industrias que producen bienes industriales para la exportación deben ser colocadas en las zonas costeras de Colombia. Allí es donde deben estar esas industrias. Las dos ensapladoras de Colombia, ¿sabes dónde empezaron a colocarse aquí? Una en Duitama y otra en Medellín. Es decir, bienes industriales cuyas partes se importan y tienen que recorrer 1.000 kilómetros hacia adentro y el producto terminado otros 1.000 kilómetros hacia afuera, eso no puede ser competitivo. Hay productos industriales de esos que vienen peso, cuyo precio se encarece hasta en un 30%, ¿no?, del precio internacional. Un producto así no puede ser competitivo. Hoy se habla de nearshoring, que es colocar las industrias de exportación cerca donde está la demanda. De tal manera que es eso que quiero enfatizar en esos aspectos, en la utilización del mar y en la utilización de las zonas costeras para que allí se establezcan los productos industriales que están dedicados a la exportación. Mire, China resolvió el problema logístico que venían colocando el 80% de sus productos de exportación en las zonas cercanas al mar. Pero ya más no le hemos dado importancia y esto viene desde el siglo XIX. No quiero referirme, en el libro hago una referencia, pero es que aquí tuvimos un ministro de Relaciones Exteriores que se llamó Clímaco Calderón Reyes. Imagínense ustedes que propuso verter las islas de San Andrés y Providencia porque no les representaban ningún beneficio a Colombia. Y eso se lo dijo al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Entonces se llamaba ministro plenipotenciario Enrique Cortés. Dile ustedes ese exabrupto. Con esta referencia termino para no pasar de los 4 minutos. Vamos cambiando de tema. Seguimos con el capítulo La situación estructural y coyuntural de la hacienda pública en Colombia, diagnóstico y algunas propuestas de solución del doctor Mauricio Alfredo Plazas Vega. Doctor Plazas Vega, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y por supuesto su contribución en este libro.
Usted señala en el capítulo que hay una crisis estructural en la sostenibilidad de las finanzas públicas y quisiera preguntarle qué propuesta tributaria concreta se podría hacer para ampliar la base sin golpear el crecimiento económico del país. Voy a responder con dos aristas distintas. La primera relacionada con el gasto público y el presupuesto. Colombia necesita urgentemente una reforma a la ley orgánica del presupuesto y en muchos aspectos, pero menciono dos que son cruciales. El primero es ponerle dientes al principio llamado de homeostasis presupuestal, conforme al cual el gasto público, el ingreso público que se proyecta recaudar, tiene que ser acorde con el nivel del crecimiento económico en el país. Nosotros estamos viendo unos presupuestos de ingresos, unas estimaciones de ingresos absolutamente exageradas que superan en 300, 400, 500, 600% el porcentaje del crecimiento del PIB en Colombia, el Producto Interno Bruto. Y si el presupuesto resulta inflado, ocurren cosas tan graves como, primero, unos compromisos de gasto perfectamente desbordados. Conlleva un gran crecimiento del gasto público a partir de esos ingresos exageradamente proyectados. Y segundo, falencias gravísimas en materia de recaudación. De manera que se requiere una reforma en ese aspecto, y el otro aspecto es el de la coherencia macroeconómica. El gasto público tiene que crecer, según la ley orgánica del presupuesto, de acuerdo con las metas macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo que cada año elabora el gobierno y lo presenta al Congreso como contexto para la discusión del presupuesto. Pues aquí no se está consultando en absoluto en las leyes de presupuesto cómo es el comportamiento de lo que se espera en el marco fiscal de mediano plazo para la macroeconomía del país en la estructura de gasto. Entonces también por ese aspecto tenemos un gasto desbordado. Conclusión de todo esto. La conclusión de todo esto es nítida. El año pasado terminamos con un déficit fiscal de 6,8% del Producto Interno Bruto, cifra solo comparable con el déficit fiscal en los tiempos de la pandemia del orden del 7,1, 7,2%. Y recientemente en un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal se hizo referencia al hecho de que si se considerara el incumplimiento en el acatamiento del rezago presupuestal, fácilmente llegamos a un déficit real de cerca de 7,2% del Producto Interno Bruto. Y para que ustedes lo tengan claro qué significa eso, Colombia venía con niveles de crecimiento de déficit fiscal de 3%, 3,5%. Colombia no soporta un déficit del 7,2% ni del 6,8%. Ese es el primer punto que quería comentar. Entonces, ¿de qué se trata? De una reforma que ponga dientes al hecho de consecuencias, al hecho de que se incumplan la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. Y lo segundo ya es específicamente la propuesta tributaria. Y aquí hago una pequeña bullita. Hay un texto que publicamos con Tirano Blanc, es un diálogo con Juan Camilo Restrepo y yo, unas 140 preguntas sobre la situación de la hacienda pública. El diálogo se llama La encrucijada de la hacienda pública en Colombia. Remito a ello para que vean todos los temas, todos los problemas que tiene la hacienda pública en el país, al menos desde nuestra perspectiva. La propuesta tributaria es esta. Reflexionemos sobre esto, por favor. Nosotros en Colombia recaudamos solamente el 36% del potencial de recaudo que tendríamos en el impuesto sobre el valor agregado, en el IVA. Y recaudamos solo eso. Somos el último, ¿no?, en América Latina, el último en cumplimiento de potencial de recaudo en el IVA. ¿Y por qué estamos en ese potencial? Tenemos un nivel de exenciones y exclusiones del IVA que conllevan un gasto público por no recaudo de cerca de 100 millones de pesos. En ese orden de ideas, yo planteo una propuesta que nació en páginas de Juan Pablo Córdoba, quien fuera presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que me entusiasmó muchísimo esa propuesta y ahora ya la comparto y se volvió una propuesta de los dos que estamos defendiendo siempre
y es cambiar el régimen de exenciones y exclusiones del IVA generalizado para todas las personas, porque muchas personas se benefician sin ninguna necesidad de las exenciones y exclusiones del IVA, y establecer un régimen de exención focalizada, virtual, con código biométrico de identificación para las personas de menores ingresos, de acuerdo con referentes como el CISBEN Qualco. Esa sola reforma, fruto de la cual la exención solo sería para esas personas, significaría que una persona que tenga el código biométrico de identificación puede realizar compras sin IVA, es decir, con exención del IVA, hasta un tope determinado monetario. Pero ese tope está todo lo que compres con IVA. Eso genera responsabilidad personal, responsabilidad social, facilita la formalidad, la formalización de la economía y reduce ese hueco fiscal inmenso. Según los cálculos que hemos hecho los dos sobre esa materia, si Colombia hiciera una reforma en ese sentido, la hacienda pública podría recaudar en forma adicional entre 40 y 60 billones de pesos. Es decir, casi que 3 reformas tributarias. Con solamente tocar el tema de las exenciones y exclusiones del IVA, se podría reducir el impacto gravísimo que hoy tenemos en la incidencia del impuesto de renta sobre las compañías, sobre las empresas, y si es altísima el efecto de la doble tributación sobre las utilidades de la compañía y los dividendos de los socios reaccionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Plazas Vega. Y seguimos en la misma línea pensando también en la sostenibilidad del país con el capítulo Reflexiones sobre el sistema pensional en Colombia, una visión después de la reforma de 2024. Este capítulo fue escrito entre Juan Pablo Zárate y Fernando Dueñas. Y aprovechando que los tenemos a los dos, quisiera preguntarles, después de la reforma pensional de 2024, ¿qué vacíos quedaron pendientes y qué riesgos enfrenta el país si no se abordan esos vacíos a tiempo? Bueno, primero que todo, me uno al agradecimiento a Tatiana, a la editorial, placer estar acá con este grupo tan selecto de personas y muchas gracias al auditorio. Yo quisiera hablar o desarrollar 4 puntos. El primero es, yo creo que el punto se quedó más abierto después de la reforma del año pasado, es el punto de sostenibilidad fiscal. Yo creo que la reforma probablemente aumentó la deuda pensional que ya era alta y la aumentó básicamente por los tratamientos excepcionales a ciertos grupos de la población. Entonces, como decía, yo creo que este problema fiscal es el problema que quedó más abierto después de la reforma, con un aumento de la deuda pensional. En segundo lugar, la reforma concentra en el Estado todos los riesgos del sistema, digamos, por ejemplo, los riesgos de extralongevidad. Y es que cada vez vimos más. Entonces, si cada vez vimos más, ¿quién va a pagar esas pensiones en los años adicionales? Y la reforma lo concentra ese riesgo en el Estado. Y esos dos riesgos, ese aumento en la deuda y ese aumento en la concentración de riesgo, es más grave si uno piensa que tenemos un trasfondo de un cambio general, un cambio en la tasa de crecimiento de la población muy importante. Entonces, hacia el futuro podemos estar teniendo una deuda más grande, con más riesgos, que va a tener que estar soportada sobre menos cabezas, porque la población en Colombia está creciendo a una tasa más bajita. Entonces, yo diría que ese primer punto, que es el punto fiscal, es el punto que quedó más abierto después de la reforma. Segundo punto, yo creo que la reforma avanzó mucho en una mejor focalización de los subsidios públicos. Sin embargo, no fue suficiente. El umbral fue muy alto y con ese umbral tan alto, el esfuerzo de focalización no consiguió los recursos para pagar lo que decía, que es el tratamiento especial a unos grupos específicos y el reconocimiento de los rendimientos financieros a otros grupos específicos. Tercer punto, creo que para que la reforma tenga éxito, es muy importante que sus brazos operativos funcionen. Y en eso quisiera referirme a 2 cosas. Al fondo de ahorro que quedó en el Banco de la República, y es muy importante que el fondo funcione bien.
Y para que el fondo funcione bien se necesita por lo menos dos cosas. Primero, no hacerle trampa regulatoria y es darle los recursos que la ley presupuestaba que se le iban a dar. Y lo segundo, dar un marco institucional para que el banco pueda desarrollar su función de contratar a terceros para invertir los recursos de la mejor forma. Y un segundo aspecto operativo tiene que ver con Colpensiones. La reforma concentra enormemente en Colpensiones la función de todas las labores del sistema pensional y creo que hay que fortalecerla porque un mal funcionamiento de Colpensiones lleva al traste con la reforma en todas las cosas operativas y específicamente en un punto que no se ha discutido y es cómo hacer la desacumulación. Hay más claridad en cómo los colombianos vamos a aportar al sistema pensional y menos cómo el sistema nos va a pagar las pensiones cuando nos jubilemos. Y un cuarto y último punto es, yo creo que hacia mediano plazo el país tiene que pensar en un sistema que sea más sostenible. Eso implica reformas paramétricas, reformas a la edad de pensión, reformas a las tasas de reemplazo, reformas a cómo se calcula el ingreso promedio que tenemos los colombianos en la época de acumulación. Y también, segundo, una concientización de lo peligroso que es para la sostenibilidad fiscal y para el bienestar tener pensiones altamente subsidiadas y salarios mínimos altos. Y tercero y último, creo que el país tiene que ir pensando a un sistema donde cada instrumento esté mejor focalizado, donde tengamos subsidios para la parte más pobre, algún compromiso del Estado de seguridad de rentabilidad para un segundo tramo y un ahorro forzoso para el tercer tramo. Creo que ese es un punto que mejoraría el bienestar, la sostenibilidad en un sistema que es crucial para la buena vida de los colombianos. Bueno, Tatiana, pues quería también agradecerte por la invitación a hacer parte de este libro, a todos los compañeros autores, pues fascinado de poder estar acá. Yo voy a hablar un poco más, digamos, en prospectiva. En medio de toda la reforma, digamos, acota unos subsidios que estaba dando el Sistema General de Pensiones y eso es algo positivo. Pero una tarea que hay hacia adelante es, y recuerdo mucho en las discusiones que se daba cuando mencionaban mucho la necesidad de ahorrar, fomentar el ahorro. Pero ¿cómo lo hacemos en un país en donde la gente no puede? Porque no tiene cómo ahorrar. Y en función de eso, creo que antes de llegar a tener nuevamente una deuda sobre una reforma pensional nueva, lo importante es que la siguiente reforma pensional ataque tres componentes principales. Por un lado, la equidad en materia actuarial. Digamos, el diseño actuarial de la reforma en principio quedó poco espuro, no se sabía muy bien cómo estaba planteada finalmente la forma del sistema de equivalencias que iba a haber entre los recursos que se ahorraran en el pilar de ahorro voluntario y en el pilar de ahorro contributivo del pilar complementario de ahorro individual. Digamos, hay unos recursos de ahí que se pueden utilizar para comprar semanas, eso es el sistema de equivalencias, pero no quedó claridad en la ley de cómo iba a funcionar esto. El decreto único reglamentario que está saliendo definitivamente mejora y da claridad sobre eso para los técnicos, pero no para los ciudadanos. Y hay un tema muy importante. Los ciudadanos ya venían teniendo un problema de cómo podían pensionarse y cuál es la fórmula de pensión en Colpensiones o en el régimen de ahorro individual. Y ahora más le vamos a tener que poner el tema de, bueno, y además se va a tener que pensionar con una porción en el régimen de prima media y otra porción en el régimen de ahorro individual. Entonces, lo importante es, para esa equidad actuarial, garantizar precisamente en la implementación cómo las personas van a entender el sistema de equivalencias. Eso es un tema importante y relevante. Otro es la simplicidad operativa del sistema. El nuevo sistema que opere debe ser sencillo en el sentido de, estamos pasando de 2 o 3 sistemas de pensiones digamos, de transición. En la próxima reforma que se haga va a poner un nuevo régimen de transición allí y eso también es un tema muy relevante porque la simplicidad operativa va a mejorar obviamente las condiciones para los actores que están en el sistema. Y finalmente hay algo que es muy relevante
sobre todo viéndolo digamos, hacia la política pública después de 10, 15 años, es algo que mencionaba justamente ahora David, y es con la importancia con la importancia que tenemos de poder utilizar ahora herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, debemos justamente actualizar hacia adelante un sistema precisamente que nos permita garantizar mecanismos de ajustes paramétricos automáticos. Es decir, que en el momento, por ejemplo, de la edad de pensión, si la edad de pensión es muy adelante, pues justamente que la pensión se pueda, digamos, actualizar o digamos, el componente que tendría la persona de pensión puede actualizarse en función de la expectativa de vida que va a tener a esa edad de pensión, pero de manera automática, no que vaya a ser cada 30 o 35 años en la discusión. Yo creo que eso es un tema relevante. Muchas gracias. Este libro cierra con un capítulo titulado Romper la inercia, pensar en grande, una agenda transformadora para el turismo en Colombia, de María Claudia Lacutir. Y primero empezar por agradecerle por este aporte tan importante a esta obra. Usted plantea una agenda transformadora para el turismo en el país. ¿Qué capacidades institucionales y alianzas público-privadas serían indispensables para que esto pase de ser una oportunidad, es decir, para que el turismo pase de ser una oportunidad latente para el país a ser una política de Estado? Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. A todos los que están aquí presentes, muchas gracias por el interés de oír cada uno de los que estamos y hemos apostado por un futuro, y me alegra mucho que en la primera fila, como también en el grupo de los que está presente, hay muchos jóvenes, porque al final este libro lo que busca es proyectar para ellos, a la nueva generación. Y creo que en ese sentido todos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es esa propuesta de país que les vamos a dejar a nuestros hijos y a aquellos que van a seguir construyendo futuro para Colombia. Y en el turismo, pues es uno de esos sectores donde realmente tenemos que romper la inercia. Tenemos que romper la inercia dejando los discursos y pasando a la acción. Nos gusta mucho hablar, diagnosticar, poner sobre el papel diferentes posibilidades, pero cuando llevamos ese tipo de diagnóstico a la acción nos cuesta mucho trabajo, y creo que ese es uno de los temas más relevantes que tiene Colombia hoy. Cómo llevar a la acción cada una de las propuestas que se tienen. El turismo hoy en día recibe 6 millones de turistas y puede recibir sin lugar a duda 12 hasta 20 millones si hubiera una coordinación. Y dentro del libro hablo de 10 puntos donde proyecto a los próximos años cuáles son esas acciones que debemos de construir para lograr llevar a ese turismo sea para la siguiente generación. Un primer punto es definitivamente ponernos de acuerdo qué tipo de turismo queremos hacer. Cada vez que existe una oportunidad, hay limitantes, hay requisitos o hay acciones que no permiten hacer un esfuerzo para llevar a cabo. Hoy tenemos que definir cuál es ese qué, cómo, cuándo y dónde. Un segundo punto es la institucionalidad. Está dispersa y necesita una coordinación, y lo he mencionado desde hace mucho tiempo. Colombia se merece un Ministerio de Turismo. No necesita mayores recursos, están ya consolidadas las instituciones, pero sí requiere de tener una jerarquía que le permita lograr las acciones y coordinar con diferentes ministerios e instituciones como alcaldías y gobernaciones cada una de las acciones que toca determinar para poder proyectar al futuro. Un tercer punto definitivamente es la seguridad. Es el sector de mayor sensibilidad a la seguridad. Si hay inseguridad o hay una percepción de inseguridad, definitivamente el turista no va a venir. Uno mismo no va a ir a hacer turismo donde sabe que de pronto no va a regresar a su destino de donde es. Y en ese sentido toca una seguridad no solamente física, sino también de calidad, con tecnología, prevención y acciones que realmente lleven a que Colombia mantenga la confianza en la seguridad. Un cuarto punto es la planeación. Es un tema que en otros países se viene dando de una forma contundente. Colombia no puede crecer en el turismo sin tener una planeación. Y para eso están los planes de orden territorial, donde deben de incluirse los planes de orden territorial con turismo, que organice, planee y que determine para el futuro cómo se va a desarrollar ese turismo. Tenemos también dentro de los puntos importantes
El tema es la capacidad financiera. Hoy el turismo cuenta con recursos, las alcaldías y gobernaciones cuentan con recursos, pero esa institucionalidad que se tiene que llevar no solamente a nivel nacional, sino también a niveles locales y departamentales, una coordinación conjunta, no solamente institucional, sino de recursos, que permita hacer cosas grandes, que permita hacer una contribución que dé una potencialidad, que saque de esa inercia a Colombia y que le permita crecer a nivel internacional también en las oportunidades que se tiene. Un tema adicional es la formalización. Creo que uno de los sectores que más sufre de la informalidad es el turismo. Casi que el 85% del sector es informal, y no porque quiera ser informal, sino porque tiene unas variables que lo limitan. Y en el libro hablo de esas variables para que lo lean. También hablo de las oportunidades que se tienen para romper esa informalidad, los incentivos que se pueden dar, como también las acciones de zanahoria y garrote, porque no es solamente dar, sino también recibir. No solamente son los derechos, sino también los deberes que se tienen tanto como ciudadanos, como entidades, como empresas, y en ese sentido, pues parte del libro habla en ese camino. Por último, el talento humano. El servicio también es muy sensible a el talento humano especializado. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Colombia es un país muy servicial, pero no es suficiente. Se necesita la profesionalización del servicio, y existe la profesionalización del servicio. No es suficiente ser buena gente, sino es también importante cómo prestamos el servicio, un segundo idioma, 3 idiomas, cómo logramos que las personas tengan la capacidad para responder y cómo logramos también, cómo llevamos esas oportunidades. Y al final todo esto tiene que ir alineado a que sea un turismo sostenible, el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. No es uno más que el otro, son los 3 en conjunto que se pueda proyectar un futuro a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, acá se lleva más o menos una idea muy preliminar de lo que dice cada uno de los capítulos, pero quiero cerrar esta conversación y esta presentación con una pregunta para todos, una pregunta a la que deben responder con una sola palabra. ¿Qué queremos para Colombia en el 2030, en el 2030? Empecemos con Tiene. Una palabra. Una palabra. Agencia. Democracia. 3 palabras, bienestar en la vejez. 2 palabras, sostenibilidad fiscal. Institucionalidad. Seguridad. Determinación. Esperanza. Consenso. Confianza. Llegar con unidad y esperanza. Una palabra. Quiero agradecerle nuevamente a los autores por su generosidad, a ustedes invitarlos a que compren y lean, por supuesto, esta obra, y los vamos a invitar a una copa de vino en el stand del Dirán Leblanc, donde estarán también los autores firmando el libro. Muchas gracias.